En mi cumpleaños recibí un regalo anónimo, un vídeo. En el vídeo, mi esposo Daniel tenía el brazo alrededor de una chica, sonriendo mientras la presentaba a los demás. Esta es Emily, mi novia. Pausé el vídeo y los observé detenidamente. Daniel aún llevaba el traje que le había escogido esa misma mañana, junto con la corbata azul que más me gustaba. Se veía elegante y digno. A su lado estaba una chica que no reconocía. Tenía el tipo de rostro que hace recordar al primer amor idealizado de la juventud, dulce, inocente, con el cabello largo y negro sobre los hombros y un vestido blanco sencillo. Sus labios mostraban una suave sonrisa mientras permanecía en silencio, luciendo como una narcisista floreciente. Estaba acurrucada en su abrazo, con una expresión tímida, pero aceptando con calma las felicitaciones de todos. Era deslumbrante, tan deslumbrante que solo pude suspirar. Pero el Daniel del vídeo también parecía un extraño. Nunca me había involucrado en la vida social de Daniel durante nuestros 7 años de matrimonio. Siempre nos habíamos cuidado y respetado mutuamente, existía un entendimiento profundo e implícito entre nosotros, algo que no necesitaba decirse en voz alta. Pero ahora, ese mismo entendimiento se había convertido en la libertad que él usaba para complacerse tan abiertamente. En el vídeo, el anillo de bodas de Daniel había desaparecido. En su lugar, había un pequeño gemelo en forma de sandía en la manga. El rojo brillante destacaba sobre su traje oscuro. Tal vez era solo instinto femenino, pero estaba casi segura de que ese gemelo pertenecía a esa chica. Su diseño caricaturesco era completamente opuesto al estilo habitual de Daniel, y sin embargo lo llevaba con orgullo, como si ella hubiera traído vida y color a su existencia monótona. Se veía como un joven otra vez, con los ojos brillantes, abrazándola fuertemente, declarando su posesión con una sonrisa satisfecha. Su risa era libre y complaciente. Podía sentir su alegría secreta irradiando, de una manera demasiado familiar. Felicidades, supongo que mi esposo está enamorado. Ya estoy en casa, cariño. Escuché la puerta y luego vi a Daniel inclinándose en la entrada para cambiarse los zapatos. Colocó un pequeño pastel sobre el mueble a su lado. Mientras se aflojaba la corbata, explicó casualmente: perdón por llegar tarde, cené con unas excompañeras de otra empresa. No quería que te sintieras descuidada. Te traje un pastelito. Feliz cumpleaños, cariño. Se acercó a mí con el rostro aún relajado y alegre. Un leve olor a alcohol y perfume de mujer lo envolvía. Sonriendo, me tendió el pastel. No lo tomé. Silenciosamente bloqueé mi teléfono y bajé la mirada al pastel. El gemelo de sandía ya no estaba en su manga. El puño ahora estaba vacío. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo conocía demasiado bien. En el momento en que entró y dijo esa mentira ensayada, ya lo sabía. Por mucho que le gustara a esa chica, para él siempre sería una amante secreta a la que cuidaba con ternura. Pero que nunca pensaba hacer pública. No tenía intención de ponerla sobre la mesa y desafiar la estabilidad de su familia. El gemelo lo confirmaba. Y eso, más que nada, me enfermaba. El chico que una vez amó con valentía y sin reservas. Se había convertido en un hombre formado por el mundo, codicioso, precavido y cobarde. No lo confronté. Simplemente me hice a un lado, mostrando el pastel que ya había puesto sobre la mesa. Te dije esta mañana que yo me encargaría del pastel y tú de las flores. Entonces, ¿dónde están mis flores? El cuerpo de Daniel se tensó visiblemente. Lo había olvidado. Sonreí. Así fue como terminó mi cumpleaños. Ya podía adivinar lo que diría a continuación. Algo casual, minimizándolo. Y, efectivamente, dijo, el trabajo fue agotador hoy, no hagas una tormenta, ¿vale? Mañana te traeré tus rosas azules favoritas. Exactamente lo que esperaba. Negué con la cabeza. Qué aburrido. Se acercó para abrazarme. Me giré. Las rosas azules hacía tiempo que ya no me gustaban. Y en cuanto a Daniel, tampoco planeaba seguir queriéndolo. El final de este matrimonio había sido anunciado hacía mucho. Solo que yo no había querido enfrentarlo. En algún punto, él comenzó a estar irritable y distraído. Cuando estaba conmigo, ya no estaba de corazón. Cuando se dio cuenta de que algo iba mal, Daniel empezó a colmarme deliberadamente de elogios. Nuestras interacciones se volvieron cada vez más artificiales. Lo que pasó hoy no fue algo puntual. Ya había ocurrido incontables veces. En ese entonces, fui demasiado comprensiva. Entendía lo dura y amarga que podía ser la adultez.
Me repetía que en el mundo adulto, el romance no era fácil. Me decía que no debía ser una carga para los demás, que no debía ser esa chica ingenua que aún soñaba con historias de amor. Así que enterré todas esas decepciones muy dentro de mí, dejando que se desvanecieran silenciosamente con el viento. Me cansé de pedir algo, dejando que los años pasaran en silencio. Pero hoy, en mi cumpleaños, decidí darle una oportunidad sencilla de hacerme feliz. Me trajo un pastel, mientras que la chica del vídeo sostenía un ramo de rosas rosadas. Lo siento, cariño. La próxima vez te lo juro. Daniel intentó abrazarme de nuevo. Levanté la mano y lo bloqueé. Me había equivocado todo este tiempo. No se trata de que siendo más comprensiva se pueda preservar el amor. Como adultos, la única persona a la que nunca debemos fallar es a nosotros mismos. No debería haber una próxima vez. Él se quedó inmóvil, dudando antes de preguntar suavemente, ¿qué? ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí y una ola de alivio me invadió. Todos esos sentimientos de sospecha y duda que me habían arrastrado a lugares oscuros. Toda esa inseguridad que necesitaba aferrarse a alguien para sentirse segura, todo se desvaneció. En ese momento, ya solo era yo. Daniel, vamos a divorciarnos. Te amo de verdad, Hannah, dijo. Escuché su voz mientras dejaba el cepillo de dientes y corría al balcón en ese momento. Vi a Daniel de pie frente al edificio de dormitorios estudiantiles, sosteniendo un enorme ramo de rosas azules y llamando mi nombre en voz alta. Los estudiantes abajo empezaron a aplaudir, la gente dentro del edificio asomaba la cabeza para mirar. Todos intentaban identificar a la chica en el centro de esa escena romántica. ¡Qué vergüenza, Daniel! Estaba en pijama rosa y no pude evitar sentirme nerviosa y molesta. Al ver la escena, le grité con enojo, «Baja aquí». Él llevaba una camisa blanca bañada por la luz del sol, él y esas flores parecían brillar. Levantó la otra mano por encima de su cabeza, con una sonrisa radiante. «Princesa, ven por tus rosas». Me desperté de golpe del sueño, la luz del sol se filtraba por las cortinas hacia mi rostro, trayendo una extraña sensación de paz. Como si viniera de otra vida. Me levanté aún cansada, sacudí la cabeza para despejar los restos del sueño y fui a la cafetera. Me preparé una taza. Este era el apartamento que mis padres me compraron antes de casarme, había estado desocupado por mucho tiempo. Me mudé de vuelta aquí ayer. Durante nuestros 7 años de matrimonio, Daniel y yo hablamos sobre qué hacer con este lugar. Una vez sugirió que era un desperdicio dejarlo vacío y propuso venderlo. Qué bueno que me negué en ese entonces. De lo contrario, no tendría este lugar ahora, un refugio solo mío. Los mensajes de WeChat de Daniel seguían apareciendo en mi pantalla. Hannah, cometí un error. No debí decepcionarte en tu cumpleaños. Te compré un ramo de rosas azules, por favor perdóname. Incluso ahora, él seguía pensando que se trataba de las flores. Miré la foto que envió, un enorme ramo de rosas azules floreciendo. Rosas azules, aún rosas azules. La ironía me golpeó aún más fuerte. Le respondí. ¿Por qué no pensamos en los bienes compartidos que tenemos? Hubo una larga pausa antes de que finalmente respondiera. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Daniel y yo nos conocimos cuando teníamos 22 años. Salimos durante 2 años y estuvimos casados durante 7. En esos años no tan largos de apoyarnos mutuamente. Probablemente él nunca pensó que me perdería, pero yo había ensayado perderlo incontables veces. Me senté e hice una lista de todos los bienes compartidos que teníamos, luego redacté un acuerdo de divorcio. Le envié el archivo. Revísalo. Si todo está bien, firmemos y hagamos el papeleo. Estoy agradecida de que nunca tuvimos hijos. Ahora solo se trata de dividir bienes, y eso es manejable. Pero para mi sorpresa, Daniel se negó. No me voy a divorciar. Negué con la cabeza. Ya esperaba que esto pudiera pasar, pero iba a ser un dolor de cabeza. Así que decidí actuar. Estaba lista para entregar los papeles unos días después. Le pedí a Daniel que se reuniera conmigo. Se sentó frente a mí, aún con traje y corbata, pero sin la energía confiada que tenía en el vídeo. Sus dedos jugueteaban con su taza de café, claramente incómodo, sin hablar. Revolví mi café y tomé la iniciativa. Daniel, no estás de acuerdo con el divorcio, así que, ¿qué planean exactamente tú y Emily? Su rostro se puso pálido al instante. No esperaba que supiera sobre Emily. El pánico cruzó por su cara. Lo miré y negué con la cabeza.
Lo conocía demasiado bien. Una sola frase bastaba para tocar su punto débil. Una frase y no podía ocultar la culpa. El acuerdo de divorcio que redacté es justo para ambos, dije con calma. Piénsalo. Si vamos a juicio, Daniel, tú serás el culpable. La palabra, divorcio, pareció sacarlo de su trance. Sus ojos comenzaron a moverse con pánico y se apresuró a explicar. Déjame explicarte. Emily es solo una colega. Alguien la estaba acosando, así que la estaba ayudando. No hay nada entre nosotros. Casi me reí. Levanté la mano para interrumpirlo. ¿Cuántos años tienes? Él entendió lo que quise decir. Esa mentira era patética para adultos. Excusas tan débiles no resuelven nada. Pareció darse cuenta de algo en ese momento. Sus dedos se cerraron lentamente en un puño. No volveré a tener nada que ver con ella, dijo. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Lo interrumpí de nuevo, Daniel. ¿Sabes por qué quiero divorciarme? Él se quedó atónito. Por Emily. Negué con la cabeza. No. Nunca se trató de otra persona. Este es nuestro matrimonio. Los únicos que podían arruinarlo éramos tú y yo. Quiero divorciarme porque ya no soy yo misma, y tú ya no eres tú. Daniel se veía perdido. No, entiendo. Me levanté y recogí mi bolso. Lo entenderás, Daniel. Luego miré hacia la pantalla detrás de nosotros y dije, puedes salir ahora. Le sonreí débilmente a Daniel. Es tu turno de pasar tiempo con Emily. Una hora antes había conocido a la chica yo misma. Era joven y hermosa, tan pura como se veía en el vídeo. La miré completamente tranquila por dentro. No me sentí insegura por su juventud y dulzura. No me enojó que mi esposo estuviera apegado a ella. Solo sentí lástima de que una chica en la flor de su vida hubiera decidido subir a un barco que se hunde. Tomé mi taza de café y no me molesté en hablar trivialidades. Tú eres Emily, ¿verdad? ¿Sobre qué querías hablar? Llevaba ese mismo vestido blanco, su cabello suave sobre los hombros. Mordía su labio inferior durante mucho tiempo antes de hablar finalmente. Daniel no ha estado muy feliz últimamente, ¿pasó algo? Qué mala forma de empezar. Ni siquiera sabía hacer bien el papel de chica inocente, ni abierta ni segura de sí misma. Estaba lejos de ser convincente. Casi me reí en voz alta. Fuiste tú quien pidió esta reunión, dije. Así que supongo que sabes que soy la esposa de Daniel. Y probablemente sepas que hemos estado hablando sobre divorciarnos. Ya que sabes todo esto, ¿por qué sigues fingiendo? El rostro de Emily se puso aún más pálido, sus dedos se tensaron. Como si no supiera cómo responder. Lo siento, honestamente. Ni siquiera sé por qué vine a hablar contigo. No quise presumir de nada. Sé que no debí meterme entre ustedes dos. Solo supe después que él estaba casado. Pero para entonces ya estaba demasiado involucrada. No puedo salir de esto. Quiero estar con él. Solo una frase y ya estaba llena de contradicciones, sin lógica, solo tonterías. No sentí nada. Revolvía mi café distraídamente y pregunté, ya que notó que no reaccionaba con la rabia que esperaba. A medida que continuaba hablando, sus palabras se volvieron más fluidas, bajó la mirada y dijo. Ese día vi el acuerdo de divorcio en su escritorio. No voy a mentir, fue vergonzoso, pero en secreto me sentí feliz. Si quería que se divorciara de ti. Esperaba poder estar finalmente con él abiertamente, en lugar de vivir con esta constante incertidumbre. Pasé los siguientes días esperando, deseando, pero las cosas no salieron como pensaba. Cuanto más deseaba, más me decepcionaba. Últimamente ha estado realmente infeliz. No quiere divorciarse. Parece estar completamente abrumado por esta relación. Levanté los ojos y miré a la chica frente a mí. Así que pregunté. Emily me miró y negó con la cabeza. No sé lo que quiero. Antes de venir aquí, pensaba pedirte que te reconciliaras con él. Estaba dispuesta a dar un paso atrás, pero justo ahora me di cuenta de algo. Tú, que se supone que estás dentro de este lío, estás completamente clara, y yo, que debería ser la externa, soy la que está completamente perdida y hundiéndose. Señorita Su, tal vez esto sea una petición descarada, pero, ¿podría pedirle que me ayude a tomar una decisión? Alcé una ceja. Era la primera vez que escuchaba una petición tan absurda de una tercera persona. El mundo realmente está lleno de sorpresas. Solté una risa seca.
No, no puedo. Necesitas entender algo. Supongamos que, como dijiste, no sabías que él estaba casado al principio. Pero ahora, ¿realmente sigues siendo inocente? Debes saber que no solo eres una mujer que interfiere en el matrimonio de otra persona, también eres un adulto. Ser joven o inexperta no es una excusa para hacer lo incorrecto. No es un pase libre para evitar la responsabilidad sobre tu vida. La que convirtió todo esto en un desastre fuiste tú. Ya te he tratado con más respeto y paciencia de la que mereces. Lo que hagas ahora depende de ti. Levanté la mano para mirar la hora, luego la miré. 2 minutos. Daniel estará aquí. El rostro de Emily se puso repentinamente pálido. Ignorando su expresión de incredulidad, sonreí y señalé hacia la puerta. Puedes elegir irte ahora. Luego señalé hacia la pantalla. O puedes esperar allá. No sé qué se dijeron después de que me fui. Tal vez este incidente los separó por completo. O tal vez los acercó más, después de poner todo sobre la mesa. De cualquier manera, ya no me importa. Lo que elijan hacer no significa nada para mí. Miré la grabadora de voz en mi bolso. Esta reunión no era solo para discutir el divorcio. Había planeado algo más. Volví mi atención hacia adelante y caminé hacia la firma de abogados. Más tarde, regresé a la oficina con mi bolso. Convertí la conversación grabada en una transcripción escrita y comencé a preparar la demanda formal. Algunas cosas no deben retrasarse. Justo entonces, una voz burlona sonó en la puerta. Así que escuché que la gran señorita Su se está divorciando. Felicidades. Fruncí el ceño y levanté la vista para ver a Ethan Chin apoyado casualmente en la puerta de mi oficina, con una sonrisa petulante llena de regodeo. Lo ignoré y seguí trabajando. Sin levantar la vista, respondí, señor Chin, pensé que tocar la puerta era lo más básico en etiqueta. Ethan entró sin inmutarse, se sentó y cruzó las piernas con teatralidad. Vamos, Hannah. Después de 20 años de amistad, pensé que podíamos saltarnos las formalidades falsas. Guardé mi documento y cerré la computadora portátil, arqueando una ceja hacia él. Incluso sabes que me estoy divorciando. 20 años de amistad deben haberte dado superpoderes para investigar todos mis asuntos privados. Ethan se encogió de hombros. ¿Cómo va a ser privado eso? Daniel engañándote y ustedes dos divorciándose, la gente en la empresa no ha parado de chismear. Se dice que él ha estado con baja médica toda una semana. Mientras tanto, tú sigues llegando puntual al trabajo. Impresionante. Chismes sin parar, ¿cómo se enteró la empresa de Daniel de esto? De repente recordé lo que Emily había dicho ese día. Vi el acuerdo de divorcio en su escritorio. Sentí una ola de frustración. Durante nuestros 7 años de matrimonio, siempre habíamos mantenido separadas la vida personal y la profesional. Pero ahora, él ni siquiera intentaba ocultarlo. Y una vez que se rompió ese fino velo de secreto, se convirtió en un agujero enorme. Me saqué de mis pensamientos. Organicé los archivos frente a mí a pesar de sentirme emocionalmente agotada. En las últimas semanas nunca llevé mis asuntos personales al trabajo. El matrimonio siempre fue importante para mí, pero nunca lo traté como mi último refugio. Y resulta que tenía razón. Daniel nunca fue capaz de ser eso para mí. Seguía siendo igual de inútil que siempre. Cuando dije eso, Ethan Chin, que estaba cerca, se rió durante un buen rato. Claramente divertido. Entonces, algo pareció ocurrírsele. Ah, cierto, señorita Su, dijo con un dramatismo exagerado, el grupo Chin está trabajando en un gran proyecto conjunto con Sun Corporation. ¿Podrías pasar por ahí y orientar a nuestro equipo legal? Ese contrato de asesoría tuyo aún no ha vencido. Revisé la hora y vi que aún tenía tiempo. Tomé mi bolso. Vamos ahora. Ethan era prácticamente mi amigo de la infancia. Habíamos estado en las mismas clases de competencia académica élite desde niños. Todo el camino hasta la secundaria fuimos rivales académicos y apoyos mutuos. Después de graduarse, se fue al extranjero para prepararse para dirigir el negocio familiar. Mientras yo me quedé en el país para perseguir mi sueño en la universidad más prestigiosa. Hace unos años, él terminó la escuela de posgrado y regresó a casa para hacerse cargo y expandir la empresa de su familia. Ahora conocido como Grupo Chin, casualmente yo había estado sirviendo como asesor legal de la empresa por algún tiempo, y así terminamos siendo socios comerciales nuevamente. Por obra del destino, Daniel también trabajaba en el Grupo Chin,
pero siempre mantuve mi vida laboral y personal estrictamente separadas. El grupo Chin nunca supo de mi relación con Daniel y yo nunca hablé con Ethan sobre la posición de Daniel. En la empresa, todos ascendían por sus propias habilidades. En el auto, Ethan apoyó la cabeza contra la ventana mirando el paisaje pasar, luego distraídamente preguntó, «Entonces, ¿realmente te vas a divorciar? ¿Es por esa chica Emily o cómo se llame?» Le lancé una mirada sorprendida. Rara vez preguntaba por mi vida personal y hoy ya llevaba 2 veces. Sonreí y respondí, «Señor Chin, por favor, manténgase fuera de mis asuntos». Ethan torció los labios y se volvió sin decir más. De todas formas no tenía tiempo para entretenerlo, seguí revisando los documentos en mis manos. Cuando llegamos a la sede del grupo Chin, me sorprendió ver a Daniel parado afuera, lucía completamente agotado, despeinado, sin afeitar, con ojeras profundas bajo los ojos. Emily estaba a su lado sosteniendo suavemente su brazo, mirándolo mientras hablaba. Antes de que pudiera decir palabra, la expresión de Ethan se oscureció. Murmuró una maldición entre dientes y refunfuñó al conductor, «¿Desde cuándo los vagabundos merodean nuestras puertas?» El conductor, claramente hábil y experimentado, tocó la bocina 2 veces. La seguridad del grupo Chin fue rápida, escoltaron cortésmente a Emily y Daniel a un lado para que nuestro auto pudiera pasar. La seguridad era estricta y los líderes del proyecto ya nos esperaban en la entrada. Al bajar del auto, rápidamente nos entregaron materiales informativos a Ethan y a mí. Se formó una multitud alrededor mientras nos dirigíamos a la sala de reuniones. Desde la distancia pensé haber escuchado que alguien llamaba mi nombre. «Hannah, abogada Su, nuestro equipo legal coordinará contigo esta sección», dijo uno de los gerentes de proyecto, delineando el contenido clave y marcando áreas para revisión legal. Mi atención volvió al proyecto, toqué los documentos y dije, «Centrémonos en esta sección». Más tarde, en la reunión, justo después de salir de la firma de abogados, vi a Daniel nuevamente parado al borde de la carretera. Su rostro estaba cansado y sin afeitar, con ojeras que parecían hundirse en sus mejillas. Me bloqueó el paso, sosteniendo un papel en la mano, ojos rojos por la emoción. «¿Realmente quieres ser tan despiadada?», dijo, «aparte de lo de Emily. No creo haberte hecho daño en este matrimonio. ¿Por qué insistes en divorciarte de mí? Me equivoqué, ¿ok? ¿No es suficiente? Cambiaré lo que quieras que cambie, lo haré». Miré el papel arrugado en su mano, claramente había recibido la citación judicial. No es de extrañar que de repente intentara hacer las paces. Sonreí. «¿Por qué dices aparte de Emily, Daniel? ¿Crees que no me has hecho daño de otra manera? Esa es tu opinión como esposo y esposa. Tal vez es hora de pensar en separarnos con dignidad». Daniel parecía como si hubiera sido golpeado. Tartamudeó, «¿Así que realmente quieres divorciarte?». Parecía haber pensado en algo repentinamente. Sus ojos se movieron, volviéndose extraños. «¿Estás enamorada de alguien más? La última vez en el grupo Chin te vi con Ethan. Te llamé, pero ni siquiera respondiste». «Daniel», lo interrumpí. Miré seriamente al hombre frente a mí, a la desesperación, tristeza, locura y celos que giraban en sus ojos. Amenazando con desbordarse, este no era el joven radiante y de mirada clara que una vez conocí. Se había convertido en alguien completamente diferente. Miré a sus ojos y dije cada palabra lenta y claramente, «¿Te escuchas siquiera? ¿Crees que todos son como tú? ¿Solo porque tú actúas de forma vergonzosa significa que los demás también deben serlo? ¿Cuándo te convertiste en esta persona?». Pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo. Extendió la mano tratando de agarrar mi brazo, pero solo atrapó aire. Sus labios se abrieron, voz ronca. «Lo siento, por favor no me dejes». Sin mirarlo siquiera, pasé junto a él y me alejé. La luz de la mañana entró en la habitación. La tranquila aurora fue interrumpida por un sonido extraño. Todavía en pijama, me levanté y corrí las cortinas. Abajo, el suelo estaba cubierto de rosas azules, dispuestas en forma de un gran corazón. Los residentes que salían a caminar se habían reunido, curiosos y susurrando, atraídos por lo que pensaban era una gran demostración romántica. Daniel estaba junto a las rosas azules, su camisa blanca brillando con la luz del sol. Miró hacia arriba y vio que abría las cortinas, y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Saludó efusivamente y gritó mi nombre, «Hannah, me gustas, te amo». Cerré las cortinas de un tirón. Qué forma tan repugnante de empezar la mañana.
¿Todavía piensa que es el mismo chico puro e inocente de 20 años de entonces? Inmediatamente llamé a la administración del edificio. Alguien está alterando el orden público en el complejo. Está perturbando el ambiente y la paz de la comunidad. El personal respondió rápidamente: entendido, señora. Enviaremos a alguien de inmediato para investigar. Después de colgar, me sentí renovada. El sol estaba cálido, el cielo despejado, y entonces apareció un mensaje en mi teléfono. Lo miré y sonreí ligeramente. Doble bendición hoy, el día de la audiencia en el tribunal. Daniel apareció, llevaba un traje, mi favorito, y hasta se había puesto su anillo de bodas, algo que no usaba desde hace años. Durante la mediación previa al juicio, habló claramente, declarando que no estaba de acuerdo con el divorcio. Luego me miró, con ojos llenos de convicción: no hay una ruptura emocional real entre nosotros. Esta demanda, mientras tú no estés de acuerdo, no podrá seguir adelante. Hannah, agregó, tú me enseñaste esto. Todavía te amo, por favor vuelve. Lo miré tan lleno de certeza que no pude evitar reír. Entonces, ¿nunca te enseñé algo más? Que yo, Hannah, nunca debería pelear una batalla para la que no estoy preparada, viendo cómo la tensión aumenta. El juez me apartó, tratando de evitar un enfrentamiento. Con un suspiro, el juez dijo: señorita Su, ha escuchado su declaración, se niega al divorcio y como esta es su primera demanda. Si no hay señales claras de ruptura emocional, el tribunal probablemente fallará en contra del divorcio. Asentí, entendí el subtexto: en una primera demanda de divorcio. Si una parte está en desacuerdo y no hay pruebas obvias de ruptura matrimonial, el tribunal rara vez aprueba el divorcio. Daniel tenía razón bajo la ley, podríamos ser forzados a reconciliarnos. Pero lo que él no sabía era que esto también formaba parte de mi plan. El juez continuó: quizás ustedes dos aún puedan resolver esto, y si presentan una segunda demanda. Este documento de mediación podría servir como prueba de diferencias irreconciliables, por supuesto. Sabía que sin evidencia sólida de un matrimonio roto, aceptar la mediación ahora era una forma más rápida de preparar el terreno para una segunda y definitiva demanda de divorcio, pero negué con la cabeza. Insisto en proceder con la demanda de divorcio. El juez asintió comprensivamente: muy bien, preparemos la entrada a la sala. Daniel, tan astuto como siempre, no había contratado abogado para enfrentarse a mí en el tribunal, en cambio alguien redactó una defensa escrita meticulosa en su nombre, que relataba nuestros 9 años juntos con detalle emocional línea por línea. 2 años de noviazgo, 7 años de matrimonio, cada pequeño momento entre nosotros solía ser conmovedor, pero después de jugar la carta emocional negándose al divorcio. La defensa escrita de Daniel abordó cuidadosamente cómo manejar la división de bienes. Realmente pensó en todo, estaba siendo extraordinariamente precavido. Como abogada, conocía estas tácticas de defensa al dedillo, ahora todos los trucos del libro se usaban contra mí. Lo observé leer su declaración con solemne autojustificación. Detrás de las apelaciones emocionales, ocultos entre líneas, había cálculos. Meticulosamente cauteloso pero completamente transparente para mí. De repente quise reír. Siempre pensé que después de 7 años de matrimonio, nos conocíamos demasiado bien. Resultó que lo que teníamos no era familiaridad, era agotamiento. Lo que sea que tuvimos se había ido hace mucho. Al momento de presentar pruebas, a Daniel le mostraron el vídeo. Se vio a sí mismo con el brazo confiado alrededor de Emily, sonriendo mientras la presentaba a la multitud: esta es Emily, mi novia. Escuchó los vítores, los silbidos, las bendiciones de todos a su alrededor, su rostro se puso pálido y guardó silencio por mucho tiempo. Luego vino la grabación de audio de mi conversación con Emily. Sus dedos se apretaron, los nudillos se pusieron blancos, me miró fijamente, como acusándome en silencio de grabarlos. No fue hasta que el juez lo instó a hablar que finalmente tartamudeó: fue solo una broma, no hay nada entre nosotros. Todo fue unilateral, solo ella. Esperaba eso, sus mentiras siempre eran tan torpes. Pasó nerviosamente las páginas del Código Civil que tenía a un lado, tartamudeando al citarlo. Repetía que nuestra situación no cumplía el umbral legal para la ruptura irreparable del matrimonio y que no había prueba sólida de relación sexual. Fue entonces cuando realmente me reí. Había planeado dejarle un ápice de dignidad, pero ahora no era necesario. Miré al juez y calmadamente saqué el documento en mis manos: Su señoría, quisiera presentar una última prueba. Un informe de prueba de paternidad. Ese día cuando Daniel colocó esas rosas azules debajo de mi apartamento, recibí un mensaje de Emily. Era una foto
un informe de ultrasonido. Ella incluyó una línea: me ayudaste, ahora es mi turno de ayudarte a ti. Mientras miraba esa frase, mi corazón se sintió hueco. Daniel vio el informe con shock y saltó de pie: eso es imposible. El juez golpeó el mazo: acusado, mantenga el decoro en la sala. Me volví hacia Daniel y le di una sonrisa cortés: si objeta los resultados, puede solicitar una nueva prueba en un laboratorio designado por el tribunal. Daniel me miró a los ojos, no pudo decir palabra, y sabiéndome tan bien como me conocía, entendió que no bromeo con esas cosas. Su rostro palideció, centímetro a centímetro, hasta que no quedó nada en su expresión. Al salir de la sala, me volví hacia él: señor, ahora entiende lo que quise decir con eso. Me miró aturdido, como si tuviera mucho que decir pero nada saliera. Solo negó lentamente con la cabeza. Lo miré y dije: este matrimonio fue entre los dos, los únicos que pudieron arruinarlo fuimos tú y yo. Quiero el divorcio porque ya no soy la persona que era, y tú dejaste de ser tú hace mucho tiempo. No perseguir cargos criminales por bigamia y solo pasar por el divorcio, eso fue darles el último ápice de dignidad. Terminemos esto limpiamente. Daniel finalmente aceptó el divorcio. Rechacé más mediaciones y pedí al tribunal una resolución directa. Poco después se emitió la sentencia: divorcio concedido. La división de bienes fue formalmente notarizada y resuelta el día que recibí la sentencia. También recibí un pequeño ramo de crisantemos con una tarjeta: para una nueva vida. Al ver la letra segura y audaz, mi corazón se sintió increíblemente ligero. Tal vez sea mi edad, pero ya no me importan las rosas llamativas. Un final tranquilo y simple como este se ha convertido en mi refugio seguro. Aparté las flores y abrí mi teléfono, desplazándome hasta un nombre familiar en mi lista de chats. Les envié un simple emoji de apretón de manos. Tras un momento de duda, agregué un mensaje final: gracias, adiós, y luego lo bloqueé. Después del divorcio, centré toda mi atención en el trabajo, mi carrera despegó y creció rápidamente. En los momentos más ocupados, prácticamente vivía en la firma. Ethan Chin a menudo llegaba tarde con la cena, instalando su laptop en el escritorio junto al mío para trabajar horas extras. Los amigos bromeaban preguntando si planeaba ser la próxima señora Chin, pero no me interesaban ese tipo de bromas. Después de un matrimonio tan largo, todo lo que quería era un periodo de paz y reflexión. Aún sentía amor y calidez hacia el futuro. No temía aceptar el cariño de alguien más ni empezar una nueva relación algún día. Pero solo bajo una condición: que me hubiera redescubierto completamente a mí misma. Durante este tiempo de reflexión y trabajo, parecía haber dejado atrás la versión de mí que estaba enredada en el romance, siempre esperando un milagro, pero constantemente adormeciéndose con la razón. Ahora, mirando atrás a mi matrimonio con ojos de extraña, era fácil ver que lo que perdí en esa relación no fue amor, fue la capacidad de amarme verdaderamente a mí misma. Cuando una persona pone demasiada esperanza y expectativa en otra, cuando cuelga la mitad de su identidad en alguien más, está entregando el poder de sentir alegría y con ello, el derecho a amarse a sí misma. El divorcio para mí fue como liberarme de cadenas, me liberó, fue el fin de una vida y el comienzo de vivir verdaderamente el presente. ¿Supiste que despidieron a tu ex esposo?, uno de mis amigos cercanos mencionó casualmente durante el té de la tarde. Negué con la cabeza. Desde el divorcio, incluso escuchar el nombre de Daniel parecía algo del pasado lejano. Al ver que no sabía los detalles, mi amiga suspiró: aparentemente, tuvo algún contacto indebido con una empresa rival. La dirección de Chin Group se enteró. Me detuve a mitad de sorbo: ¿de qué se trata eso? Ethan no dijo ni una palabra. Saqué mi teléfono, con intención de llamarlo para preguntar, pero dudé y lo dejé. Si no me lo había dicho, quizá tenía sus razones. Entonces mi amiga soltó otra bomba: ¿también supiste que tu ex fue dejado? Parpadeé confundida. Ella se iluminó con emoción alimentada por el chisme. Después de que se divorciaron, aparentemente le propuso matrimonio a esa chica, Emily. No solo ella dijo que no, sino que también abortó. Ni siquiera dejó mensaje, simplemente se fue. Él perdió totalmente la cabeza. Pensaba que ustedes dos habían planeado todo junto. Perdió la razón por un tiempo, y luego vino lo del contacto indebido. La gente dice que se volvió completamente loco, casi me atraganto con mi café y tuve que dejar la taza mientras tosía varias veces. Por dentro, mis emociones eran una mezcla de incredulidad e ironía. Cuánto tiempo había pasado desde el divorcio y ya su vida era tan dramática. Me di cuenta de lo mucho que había estado trabajando últimamente,
tanto que no presté atención a las noticias externas. Ethan había venido todas las noches, trabajando hasta tarde a mi lado, y sin embargo no había mencionado este caos. Honestamente, gracias a este periodo de concentración y calma, no hubo nada demasiado perturbador. El trabajo iba bien, mi estado de ánimo era estable y pacífico. Me limpié la boca, mis ojos bajaron hacia la taza de café frente a mí. No volvería a ver a Emily hasta 5 años después, cuando me invitaron a dar una conferencia a estudiantes de una universidad. Después de la sesión, intercambié saludos con profesores de la Facultad de Derecho mientras salíamos del auditorio. Apareció una figura familiar en la puerta. La profesora, claramente entusiasmada, nos juntó para presentarnos. Abogada So, déjeme presentarle a Tan del Departamento de Economía, una de nuestras estudiantes de doctorado. Tan, siempre dijiste cuánto admirabas a la abogada So, ¿por qué tan callada ahora que la conoces? Miré a la mujer frente a mí, toda su actitud había cambiado, había dejado atrás la inocencia y la ingenuidad de sus días escolares. Ahora mostraba un aire tranquilo y templado, como alguien que ha visto el mundo. Su cabello antes suelto y suave ahora estaba cortado en un bob afilado y ordenado. El vestido blanco femenino había sido reemplazado por una chaqueta casual de lino. Ya no era el pequeño conejo protegido que fue, sino más bien una llama en ascenso. Hola abogada So, saludó con la mirada clara y conflictiva. Siempre quise agradecerle en persona y pedirle perdón. Levanté ligeramente la mano para detenerla. Es la primera vez que nos vemos de nuevo, no hay necesidad de profundizar demasiado. Soy alguien que prefiere vivir el momento. La profesora a nuestro lado parecía desconcertada, pero solo ella y yo sabíamos exactamente lo que se decía. Aún así, no tenía deseo de revisar un pasado que hacía mucho había perdido todo significado. Lo que importaba ahora era cada momento dorado del presente. ¿Odié a Daniel después de descubrir su infidelidad? Por supuesto que sí, lo resentí y odié a la mujer que rompió mi familia. Esos sentimientos grises crecieron como enredaderas enredadas dentro de mí, no podía comer ni dormir. Esa ira hirviente y odio una vez me hicieron ansiar la venganza. Ver a todos los involucrados derrumbarse. Luego una tarde encontré una frase en un libro: por mi propio bien debo perdonarte. Una persona no puede alimentar una serpiente venenosa en su pecho para siempre, ni plantar espinas noche tras noche en el jardín de su alma. Fue como una campana que sonó de repente en mi cabeza, dejando mi mente en blanco por un momento. Desde ese día volví a mí misma. No se trataba de perdonar, sino de no seguir vertiendo mi energía en los demás. Trabajé, admiré flores, salí a caminar, la vida avanzaba con impulso. Después de ese primer encuentro cara a cara con Emily, estaba aún más segura. Ella había sido completamente consumida por la infatuación y claramente carecía de juicio. No representaba una amenaza para mí de ninguna manera, ni siquiera podía interpretar bien el papel de villana al juntar a ella y a Daniel. Enfrentar ese caos en la corte no era solo confrontar la realidad, era una forma de ayudarla y de ayudarme a mí misma. Creo que después de todo eso, ella finalmente vio lo que realmente quería, y yo recibí algo a cambio. Antes del juicio, Emily me envió la imagen del ultrasonido, accedió a cooperar con todos los exámenes legales. E incluso declaró estar dispuesta a someterse a otra prueba de paternidad supervisada por el tribunal, si fuera necesario. Cualquiera que haya sido su motivo para ayudarme, ya fuera culpa, desafío o algo completamente distinto, lo aprecié. Gracias a su cooperación, pude obtener evidencia original válida. Después de ganar el divorcio le envié un mensaje: gracias, adiós. Luego la bloqueé. Ese fue el límite máximo al que podría llegar una relación entre una esposa y la otra mujer. Lo que no esperaba era que después del divorcio, ella abortara y terminara con Daniel. No sé si fue porque la relación realmente se había roto, o si ella solo se quedó con él el tiempo suficiente para ayudarme a divorciarme. De cualquier manera, ya no importaba, todo había terminado cuando me enfrenté a Emily de nuevo. Vi sus ojos llenos de lágrimas. En el momento en que hablé, esas lágrimas comenzaron a caer sin control. Se agachó sollozando, su voz rota fue llevada por el viento. La escuché decir: lo siento. Gracias por dejarme renacer. Durante estos años, Ethan Chin había permanecido silenciosamente a mi lado. Nunca me presionó, simplemente se deslizó en mi vida poco a poco, hasta que me acostumbré a su presencia. Solía bromear con él: ¿tu mamá no te regaña para que te cases? Él siempre reía, tan confiado como siempre. Chin Group va muy bien, ella está demasiado ocupada siendo feliz por mí como para preocuparse por cualquier otra cosa. Emití un zumbido bajo en respuesta. Sin molestarte en responder más, él se sentó frente a mí trabajando en mi oficina, abrazando su laptop.
La luz cálida caía sobre su rostro, su nariz afilada enmarcada por sus gafas con montura dorada, y parecía tranquilo, concentrado y amable. Apoyé la cabeza en mi mano y miré su perfil, perdida en pensamientos. Él pausó su tecleo, se volvió hacia mí y de repente mostró una amplia sonrisa. ¿Acaso te diste cuenta de lo guapo que soy? Y así, el filtro se rompió, esa familiar y descarada voz regresó. Moví ligeramente las comisuras de mi boca y miré hacia otro lado, soltando una pequeña risita. De repente recordé al niño gordito que solía llorar desconsolado cada vez que no podía vencerme en un examen. Claramente me escuchó, recordando su vergonzosa infancia, pero no se apresuró a defenderse. En cambio, cerró su laptop, se acercó a mi lado y se inclinó con una sonrisa astuta. ¿Y qué estabas pensando justo ahora? Como si viniera de su boca, incluso una pregunta simple sonaba sugerente. Lo alejé con la mano. Apártate de mí. Eso solo hizo que Ethan sonriera aún más. Ni siquiera me miras ahora, estás sonrojada, me siento honrado. Puse los ojos en blanco con todo respeto. Te estás poniendo algo baboso, como uno de esos teo exagerados, empapados en aceite de cebolla verde. Él se levantó inmediatamente y me dio un pequeño golpe en la frente. Tú y tus metáforas raras. Apoyé la cabeza en una mano y me desconecté un rato, luego me volví hacia él. Algo acababa de cruzar por mi mente. Ethan, pregunté, siempre he dicho que no quiero casarme, ¿no sientes que solo estás perdiendo el tiempo conmigo? Él cruzó los brazos y se recostó en su silla, sonriendo perezosamente. ¿Y tú te llamas abogada? Ni siquiera sabes hacer matemáticas. ¿No quieres casarte? ¿No está funcionando genial para mí? Puedo quedarme con todo Chin Group para mí, sin tener que compartir ni un centavo contigo. Solté una carcajada. Por favor, ni siquiera querría Chin Group si me lo entregaras. No era tonto, ni un poco. Al verme reír, él también comenzó a reír, con los ojos curvados, llenos de un brillo como polvo de estrellas disperso. Solo quiero quedarme a tu lado, dijo. Si quieres casarte, nos casamos. Si no, no lo hacemos, no importa. Mientras seas feliz, eso es todo lo que me importa. Solo te pido que me dejes estar cerca, no me hagas alguien que no importa. Esa última frase fue casi un susurro, tan suave que apenas la escuché. ¿Qué? ¿Me acerqué? ¿Qué dijiste justo ahora? Se acercó más, justo a mi oído. La luz de la luna es hermosa esta noche. Giré la cabeza para mirar por la ventana, el cielo estaba despejado y tranquilo. Realmente era una noche hermosa.